Hoy os vengo a hablar de La liberación del alma de Michael Singer y nos habla un poco de cómo conseguir la felicidad y cómo abrirnos a nivel espiritual y a nivel emocional para llegar a nuestro yo más puro, a nuestra esencia real, alejándonos un poco de esos mecanismos que hemos ido construyendo desde la infancia, un poco para sobrevivir. Uno de los aspectos importantes de los que habla es sobre el pensamiento. Tenemos que ser conscientes para empezar a crecer a nivel espiritual que nosotros no somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se van generando a través de una voz interna que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros solo escuchamos esos pensamientos y los observamos. Esa voz interna existe, pero hay que tratarla como un amigo neurótico. Ese amigo que está ahí, pero que realmente todo lo que dice es negativo. Insiste e insiste y nunca se siente satisfecho. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de cuáles son esos pensamientos que tenemos que darle importancia, una importancia real. Ya sabemos que un 90% de esos pensamientos o de esas preocupaciones nunca acaban materializándose. Por lo tanto, sería muy importante cuando tenemos un pensamiento generado por un problema es hacernos la pregunta de ¿realmente cuál es esa parte de mí que se siente molesta con ese problema? Y no hacer la pregunta de, y no hacernos la pregunta de ¿qué puedo hacer al respecto para solucionar ese problema? Como estábamos hablando antes, hay que quitar importancia hacia esos pensamientos. Y si realmente nos hacemos la pregunta de qué puedo hacer al respecto, nos estamos diciendo que hay un problema real. Otra de las cosas que quería hablar con vosotros es la manera que tenemos de reaccionar hacia ciertas situaciones. Es verdad que todos sabemos que no hay una reacción adecuada ante una situación que nos puede provocar ansiedad, frustración, miedo, rabia, pero lo primero que hay que afrontar es la manera que nosotros tenemos de reaccionar. ¿Y cómo se hace eso? Pues descubrir cuál es la parte de nosotros que se siente con rabia, con estrés, con ansiedad, con tristeza y realmente hacernos cargo para poder reaccionar de una manera adecuada. No podemos responsabilizar a las circunstancias externas de nuestra manera de reaccionar. Tendría que ser más de dentro a fuera. Michael Singer nos habla de la importancia para conseguir esa felicidad de estar abierto a que vayan sucediendo las cosas. No podemos limitar ni podemos depender de que se den unas condiciones externas para nosotros conseguir esa felicidad. No podemos pasarnos la vida protegiéndonos y cuidándonos para no pasarlo mal. Es mucho mejor que la vida vaya transcurriendo y vayamos aceptando esas situaciones y vayamos aprendiendo de ellas. Hay un ejemplo muy bueno que pone sobre una persona que va caminando por la calle y se encuentra un coche y le empiezan a surgir pensamientos del tipo: yo quiero ese coche, no tengo dinero, tengo que cambiar de trabajo. Y claro, esos pensamientos van generando emociones de rabia, enfado. ¿No sería mucho más interesante dejar ir ese pensamiento con ese coche? Hay un ejemplo del libro de La liberación del alma que me gusta mucho, que nos va a ayudar un poco también a poder reaccionar de una forma adecuada y a aprender a soltar. Si nosotros vamos en un coche y de repente el coche de atrás nos pita, obviamente hay una energía que se va movilizando dentro de nosotros que nos genera cierta ira, cierto enfado. Y en vez de agarrarnos a esa emoción, deberíamos de soltar. Yo acabo de escuchar que el coche de atrás me está pitando, entonces lo que puedo hacer es inclinarme, soltar, relajarme, respirar, quitarle importancia, igual que le quito importancia, dejo que esos pensamientos se vayan. De esa manera nos vamos a sentir mucho más liberados, porque no nos estamos agarrando a una emoción. Y eso lo deberíamos de hacer en muchísimas situaciones. Ir soltando esas emociones que nos van invadiendo, relajándonos, respirando y dejándolas ir, igual que con los pensamientos. Cuando gritamos a alguien desde un estado caótico o desde un estado de confusión porque tenemos mucha ira, estamos proyectando
en los demás todo ese estado de confusión. ¿Y qué pasa? Que a nivel energético hay una energía bloqueada y tu entorno actúa e interactúa contigo en función de esa energía, que al final acaba afectándote a ti negativamente. Estamos cogiendo un trozo de nuestro lío, que no es más que una alteración arraigada de nuestro pasado, y se lo estamos implantando en la mente y en los corazones de otros, cuando los otros no tienen la culpa. Entonces, al final, acabas consiguiendo una interacción con los demás desde un estado poco sano y poco saludable para ti y para el resto. Por lo tanto, hay que darnos cuenta de cuáles son esas reacciones y poder trabajarlas.